Una mujer millonaria le paga a un vagabundo por un hijo. Meses después, cuando nació el bebé, descubrió algo inesperado que cambió su vida para siempre. Lo que sucedió a continuación es aún más emocionante. Dale like si quieres seguir disfrutando estas historias y suscríbete al canal para asegurarte de no perderte las próximas narraciones fascinantes. En una noche fría y lluviosa, el sonido de la lluvia repiqueteaba contra los ventanales de un lujoso ático en el corazón de la ciudad. Sofía de la Croix, una mujer cuya fortuna parecía garantizarle todo lo que cualquiera pudiera desear, estaba sentada frente a la chimenea encendida. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras sus manos temblorosas sostenían una pequeña fotografía que parecía desgarrarle el alma. Su rostro, marcado por una belleza refinada, mostraba una mezcla de dolor, arrepentimiento y algo más difícil de descifrar, miedo. Por fuera, Sofía tenía todo, una cadena de hoteles de lujo, una mansión de ensueño, y una cuenta bancaria con cifras que pocos podrían imaginar. Pero por dentro, algo la consumía. Su mirada se perdió en el fuego mientras recordaba cómo una decisión aparentemente simple había cambiado su vida para siempre. Había sido impulsiva, temeraria incluso, y aunque no lo sabía en ese momento, estaba a punto de entrar en un oscuro laberinto de secretos que le costaría mucho más que dinero. La escena cambia a las calles húmedas y desoladas de la ciudad, donde un hombre con la ropa desgastada y un semblante cansado luchaba contra el frío. Su nombre era Tomás, aunque hacía años que nadie lo llamaba así. Para todos los que pasaban junto a él, no era más que un rostro invisible, una sombra más en las aceras. Pero aquella noche, todo cambiaría. Una limusina negra se detuvo frente a él y de su interior emergió Sofía, envuelta en un abrigo caro que contrastaba violentamente con la suciedad de las calles. «Necesito hablar contigo», dijo ella, con una urgencia que dejó a Tomás desconcertado. No era la primera vez que alguien de la alta sociedad le dirigía la palabra, pero nunca de esa manera, nunca con esa mezcla de desesperación y determinación en la voz. Él aceptó la invitación, quizás por curiosidad o por el simple deseo de escapar del frío. Lo que comenzó como una conversación extraña en el interior de aquella lujosa limusina pronto se transformó en una propuesta que parecía sacada de una novela. Sofía le ofreció una suma exorbitante de dinero por un favor que él jamás habría imaginado. Pero Tomás, un hombre con un pasado roto y un presente aún más sombrío, no sabía que esta decisión lo colocaría en el centro de una red de secretos, mentiras y misterios que cambiarían sus vidas para siempre. La cámara se detiene en el rostro de Sofía, ahora más joven, más segura de sí misma, pero con la sombra de algo inminente acechándola desde las esquinas de su memoria. Hay decisiones que parecen simples hasta que las consecuencias nos alcanzan. Una frase, acompañada del sonido del fuego crepitando, invita al espectador a adentrarse en esta historia, donde nada es lo que parece, y donde el precio de un solo acto puede ser más alto de lo imaginado. Sofía de la Croix era un nombre reconocido en los círculos más exclusivos de la alta sociedad. Nacida en el seno de una familia adinerada, había heredado el emporio hotelero más prestigioso del país tras la muerte repentina de su padre. Desde afuera, su vida parecía un sueño. En los eventos de gala, su figura alta y elegante, envuelta en vestidos diseñados a medida, era siempre el centro de atención. Sin embargo, detrás de las cámaras y las sonrisas, Sofía era una mujer profundamente sola. A sus 36 años, se encontraba atrapada en una rutina impecable, pero vacía. Sus días comenzaban en un ático minimalista en el centro de la ciudad, rodeada de vistas panorámicas que parecían burlarse de su aislamiento. Un café servido por su asistente personal, llamadas interminables con socios de negocios y reuniones en salones lujosos componían su agenda. Pero, cuando el ruido se apagaba, la casa quedaba en silencio y el eco de su soledad llenaba cada rincón. Sofía tenía un secreto, desde niña había soñado con formar una familia. Pero el tiempo y las circunstancias habían conspirado en su contra. Su ambición y la presión de mantener el legado familiar la habían alejado de relaciones significativas duraderas. Los pocos romances que había tenido terminaron rápidamente, devorados por su ajetreado estilo de vida y las expectativas impuestas por quienes la rodeaban. Ahora, en su corazón, sentía que el reloj biológico se convertía en un juez implacable.
Cada día que pasaba sin un hijo era un recordatorio del vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Una tarde, después de una agotadora reunión con inversores, Sofía revisaba un álbum de fotografías antiguas que había encontrado entre las pertenencias de su madre. Allí, imágenes de su niñez con sus padres sonreían desde un tiempo lejano, cuando la familia y el amor lo eran todo. Aquella nostalgia la golpeó con fuerza. Su madre, antes de fallecer, le había dicho, el legado no se mide en propiedades, Sofía, sino en la gente que amas y dejas atrás. Desde ese momento, algo dentro de ella se encendió. Estaba decidida a convertirse en madre, pero no de la forma convencional. Había considerado opciones como la adopción o tratamientos médicos, pero ninguna parecía ajustarse a su compleja vida. Fue entonces cuando comenzó a idear un plan inusual, uno que combinaría su pragmatismo empresarial con su deseo más profundo, buscar a alguien que pudiera darle un hijo, alguien que no tuviera nada que perder y, al mismo tiempo, que aceptara desaparecer de su vida después de cumplir su propósito. En otro rincón de la misma ciudad, lejos del brillo de los rascacielos y los lujos, la vida de Tomás transcurría en los márgenes de la sociedad. Tenía 42 años y llevaba más de una década sobreviviendo en las calles. Antes de convertirse en un vagabundo, había sido un hombre común con sueños y aspiraciones. Había trabajado como carpintero, construyendo muebles con un amor que nacía de sus propias manos. Pero el destino le había jugado una mala pasada. La muerte de su esposa en un accidente de tráfico había sido el inicio de su caída. Incapaz de superar la pérdida, Tomás cayó en una espiral de depresión y alcoholismo que terminó por quitarle todo, su casa, su trabajo y, finalmente, su dignidad. Ahora, vivía entre callejones y refugios improvisados, moviéndose como una sombra entre las luces de la ciudad. A pesar de todo, Tomás conservaba algo que muchos habían perdido, un corazón bondadoso. Era conocido entre otros indigentes por compartir lo poco que tenía y por ofrecer una sonrisa cálida incluso en los días más duros. Sin embargo, esa bondad también lo hacía vulnerable, y a menudo se preguntaba si alguna vez volvería a ser más que un rostro invisible. Una noche en particular, el destino comenzó a tejer los hilos que unirían sus vidas. Sofía, después de asistir a una gala benéfica, decidió caminar por las calles menos transitadas, como si buscara respuestas en los rincones olvidados de la ciudad. Sus tacones resonaban contra el pavimento mojado, y el frío de la noche la envolvía. Fue entonces cuando vio a Tomás, sentado en un portal, con una manta raída cubriéndole los hombros y una pequeña fogata hecha de papeles encendidos frente a él. Sofía se detuvo. Había algo en la mirada de Tomás que la hizo sentir incómoda, pero no en un sentido negativo. Era como si estuviera viendo una parte de sí misma, un reflejo del vacío que ambos compartían, aunque sus mundos fueran tan distintos. Sin pensarlo mucho, se acercó. ¿Qué miras?, preguntó Tomás, levantando la vista, sorprendido de que alguien como ella siquiera lo notara. A ti, respondió Sofía con sinceridad. La conversación que siguió fue breve, marcada por el contraste de sus realidades. Sofía le preguntó cómo había llegado hasta allí, y Tomás, sin entrar en detalles, mencionó su pérdida, su dolor y su caída. Sofía escuchó con atención, sintiendo que, de alguna manera, había encontrado lo que estaba buscando, un hombre que, como ella, no tenía nada más que perder. Aquella noche, Sofía regresó a casa con una idea clara. Si iba a llevar a cabo su plan, Tomás sería el candidato perfecto. No tenía familia, ni hogar, ni expectativas. Pero también sabía que convencerlo no sería fácil. Los días siguientes, Sofía no podía dejar de pensar en el hombre que había conocido. Hizo averiguaciones discretas, utilizando los recursos de su equipo de seguridad para asegurarse de que Tomás no representaba ningún riesgo. Confirmó lo que ya sospechaba, era un hombre roto, pero esencialmente bueno. En paralelo, Sofía consultó con su abogado de confianza, explicando solo lo necesario para mantener la discreción. Le pidió que redactara un contrato inusual, uno que garantizara que ambas partes tuvieran claros los términos de un acuerdo inédito. Sabía que lo que estaba a punto de proponer era arriesgado, incluso moralmente cuestionable, pero no podía echarse atrás.
Finalmente, Sofía regresó al lugar donde había conocido a Tomás. Lo encontró en el mismo portal, como si el tiempo no hubiera pasado. Esta vez, no llegó con preguntas, sino con una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Tengo una oferta para ti, dijo, rompiendo el silencio de la noche. Tomás la miró, incrédulo. No sé qué podrías querer de alguien como yo, respondió con un tono áspero, mezcla de desconfianza y resignación. Te equivocas. Eres exactamente lo que estoy buscando, replicó Sofía, mientras sacaba un sobre de su bolso. Dentro de ese sobre, Tomás encontró la primera pista de un trato que parecía demasiado bueno para ser verdad, una suma de dinero que podría cambiar su destino, pero a un precio que aún no comprendía del todo. Y así, el camino hacia una decisión que definiría el resto de sus vidas había comenzado. Tomás sostenía el sobre en sus manos, su mirada fija en los números escritos en el contrato. Era una cantidad que no solo lo sacaría de la calle, sino que le permitiría empezar de nuevo, quizás abrir un pequeño taller de carpintería, el sueño que había dejado atrás años atrás. Pero la propuesta que acompañaba ese dinero era tan extraña que su instinto le decía que algo no estaba bien. ¿Un hijo?, preguntó, tratando de procesar las palabras de Sofía. Sí, Tomás. Necesito un hijo, pero no quiero ninguna complicación. No busco un compromiso, ni quiero lazos emocionales. Solo quiero que tú seas el padre biológico. Sofía habló con una mezcla de frialdad y determinación, como si estuviera cerrando un negocio. Pero había algo más en su tono, una vulnerabilidad oculta, un deseo que la empujaba a actuar de manera tan desesperada. Tomás dejó el sobre en el suelo, alejándolo como si fuera un objeto peligroso. Esto es una locura, murmuró, pasándose las manos por el cabello. ¿Por qué?, replicó Sofía, dando un paso hacia él. Su voz se volvió más suave, casi suplicante. No tienes nada que perder. Yo te daré una vida nueva. Podrás salir de estas calles, Tomás. Podrás empezar de cero. Pero Tomás no respondió de inmediato. Su mente estaba inundada de dudas. No entendía por qué una mujer como ella, con todo el dinero y el poder del mundo, recurriría a alguien como él. ¿Por qué no simplemente buscaría un donante en una clínica? La pregunta estaba en sus labios, pero algo en los ojos de Sofía le impidió pronunciarla. Había una tristeza, un vacío que reconocía porque él mismo lo había sentido muchas veces. ¿Qué pasará con el niño?, preguntó finalmente, con un tono serio. Sofía apartó la mirada hacia el horizonte. Había practicado esta conversación en su mente, pero ahora que estaba frente a Tomás, las palabras parecían más difíciles de pronunciar. El niño será mío. No quiero que tengas ningún contacto con él. El acuerdo incluye una cláusula que te impedirá reclamar cualquier derecho. ¿Y si me niego?, respondió Tomás, desafiante. Entonces seguirás aquí, en este lugar, en estas calles. Pero si aceptas, no solo cambiarás tu vida, también me estarás ayudando a cambiar la mía. Después de un largo silencio, Tomás aceptó. No fue una decisión fácil, pero el peso de su propia miseria lo empujó hacia el acuerdo. No lo hizo por el dinero, sino porque vio en Sofía una posibilidad de redención, de dar algo significativo, incluso si el precio era su desconexión total de ese niño. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones con abogados y médicos. Sofía se aseguró de que todo estuviera perfectamente documentado. Tomás fue sometido a pruebas físicas y psicológicas para asegurarse de que era apto. Aunque el proceso fue frío y mecánico, había momentos en que Sofía y Tomás compartían conversaciones breves pero profundas. Una noche, mientras esperaban en una sala de una clínica privada, Tomás le preguntó: ¿por qué yo? Podrías haber elegido a cualquiera. Sofía lo miró, con una expresión que mezclaba sinceridad y melancolía. Porque tú no tienes nada que perder. Y yo, tampoco. Ese fue el único momento en que Tomás vio a Sofía bajar la guardia. No volvió a insistir en el tema. Un par de meses después, el procedimiento había sido exitoso. Sofía estaba embarazada. La noticia llegó con una mezcla de alivio y nerviosismo.
Por un lado, sentía que su sueño de tener un hijo estaba más cerca que nunca. Pero, por otro lado, algo no dejaba de inquietarla. A medida que pasaban las semanas, Sofía empezó a notar cambios en su cuerpo que parecían fuera de lo común. No eran los típicos síntomas de embarazo que sus médicos le habían descrito. Había noches en que se despertaba sobresaltada, sintiendo una extraña sensación de frío que parecía provenir de dentro de ella. Por otro lado, comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos, veía a un niño pequeño corriendo por un bosque oscuro, llamándola, pero su voz era apenas un murmullo. Cada vez que intentaba alcanzarlo, el niño desaparecía entre las sombras, dejando una sensación de vacío que la acompañaba incluso después de despertar. Al principio, Sofía atribuyó estos sueños a los nervios. Pero conforme avanzaban los meses, los sueños se volvieron más intensos, más vívidos. Incluso llegó a escuchar risas de niño en su ático, cuando sabía que estaba completamente sola. Mientras tanto, Tomás intentaba adaptarse a su nueva vida. Sofía le había proporcionado un apartamento modesto y un adelanto de su pago. Sin embargo, el dinero no podía borrar la sensación de inquietud que lo acompañaba desde que aceptó el trato. Una tarde, mientras caminaba por las calles, sintió que alguien lo seguía. Se detuvo y miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Aún así, la sensación persistió. Esa noche, al llegar a su apartamento, encontró una caja de madera sobre su mesa. No tenía idea de cómo había llegado allí. Al abrirla, encontró un pequeño juguete de madera, una figura de un niño con una expresión que le resultó inquietantemente familiar. A partir de ese momento, Tomás empezó a tener sueños extraños también. En ellos, veía un bosque, igual al que Sofía soñaba, aunque ninguno de los dos lo sabía. En sus sueños, escuchaba a una mujer llorar, y aunque nunca veía su rostro, sentía que la conocía. Sofía y Tomás comenzaron a percibir que había algo más en juego, algo que iba más allá de su acuerdo. Las experiencias extrañas que ambos vivían parecían estar conectadas, pero ninguno sabía cómo o por qué. Una noche, durante una reunión inesperada, Sofía confesó a Tomás que había comenzado a sentir cosas inexplicables. Al principio, él pensó que estaba exagerando, pero cuando ella describió sus sueños, se quedó helado. Yo también he soñado con ese bosque, dijo finalmente, con un nudo en la garganta. Ambos se miraron, dándose cuenta de que estaban atrapados en algo que no comprendían del todo. El contrato que habían firmado no los protegía de las sombras que parecían acecharlos. Y así, lo que había comenzado como un trato frío y calculado empezó a convertirse en un misterio que prometía cambiar sus vidas de formas que ninguno podía prever. Sofía y Tomás comenzaron a notar un patrón inquietante: sus sueños, aunque diferentes en detalles, compartían el mismo escenario. El bosque oscuro, el niño inalcanzable y la sensación de vacío los atormentaban por igual. Aunque intentaban no hablar demasiado del tema, ambos sabían que algo extraño estaba sucediendo. El embarazo, que debería haber sido un proceso lleno de esperanza, se sentía como una etapa llena de incertidumbre y temor. Una noche, Sofía despertó bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza. En su sueño, el niño del bosque la había mirado directamente a los ojos por primera vez. Sus ojos no eran normales, brillaban con una intensidad sobrenatural, como si supiera algo que ella no entendía. Desesperada por respuestas, Sofía comenzó a buscar ayuda. Consultó con médicos y terapeutas, quienes le dijeron que los sueños y las sensaciones extrañas eran probablemente resultado de la ansiedad. Pero Sofía sabía que había algo más profundo. Decidió buscar en su pasado, en los recuerdos de su madre y las antiguas pertenencias familiares. Fue en un viejo baúl, guardado en un rincón del ático, donde encontró algo que le puso la piel de gallina: un diario que pertenecía a su abuela materna. Las páginas hablaban de sueños similares, de un bosque y de un niño con ojos brillantes. Había dibujos toscos en las páginas, figuras que se asemejaban al niño que ella veía en sus sueños. En la última entrada del diario, su abuela había escrito: el vínculo no puede romperse. Lo que está destinado a unirse, encontrará su camino, sin importar el costo. Sofía cerró el diario con un temblor en las manos. ¿Podría ser esto una coincidencia?
¿O había algo más en su linaje que estaba afectando su presente? Por su parte, Tomás también comenzó a sentir el peso de un pasado que creía enterrado. Los sueños del bosque y de la mujer llorando eran cada vez más intensos. En uno de ellos, vio algo nuevo, un río que cruzaba el bosque, y en sus aguas, un reflejo de su propio rostro, pero más joven, más pleno. Despertó con un dolor punzante en el pecho, como si su corazón cargara un peso que no comprendía. Una tarde, mientras paseaba cerca de un parque para despejar su mente, escuchó a un niño reír. La risa, aunque inocente, lo llenó de una inexplicable angustia. Al girarse, vio a un pequeño grupo de niños jugando, pero uno de ellos, un niño rubio con una pelota, se detuvo y lo miró fijamente. Sus ojos brillaban como los del niño en sus sueños. Tomás parpadeó, y el niño ya no estaba. Se quedó de pie, aturdido, sintiendo que estaba perdiendo la cordura. Decidió hablar con Sofía, aunque temía que lo considerara un loco. Cuando Tomás llegó al ático de Sofía esa noche, encontró que ella también estaba al borde del colapso. Había círculos oscuros bajo sus ojos, y su semblante, normalmente impecable, estaba visiblemente desgastado. No puedo más con esto, confesó Sofía mientras se desplomaba en un sillón. Algo está mal. Este embarazo no es normal. Tomás se sentó frente a ella, su rostro reflejando la misma angustia. Yo también lo siento, admitió, después de una pausa. Los sueños, las sensaciones, incluso en mi vida diaria, hay cosas que no tienen sentido. Sofía lo miró fijamente. Por primera vez desde que habían firmado el acuerdo, no había frialdad entre ellos. Lo que había comenzado como un trato puramente transaccional ahora los conectaba de una manera que ninguno podía explicar. Encontré algo, dijo Sofía, mientras buscaba el diario de su abuela. Lo colocó frente a Tomás y le mostró las páginas con los dibujos del niño y las notas sobre el vínculo. Tomás lo leyó en silencio, pasando sus dedos ásperos por las líneas de tinta ya descoloridas. Cuando terminó, alzó la mirada, su expresión una mezcla de incredulidad y temor. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró. Impulsados por una necesidad desesperada de respuestas, Sofía y Tomás decidieron investigar más sobre el bosque que aparecía en sus sueños. A través de un antiguo mapa familiar que Sofía encontró junto al diario, descubrieron que el bosque no era solo un producto de sus mentes, existía, y estaba a unas horas de la ciudad. Sin perder tiempo, tomaron un coche y condujeron hasta el lugar. Durante el trayecto, apenas hablaron. La tensión entre ellos era palpable, pero también había una extraña sensación de inevitabilidad. Ambos sentían que este viaje era una especie de llamado. Cuando llegaron al bosque, la atmósfera era inquietante. Los árboles eran altos y densos, y el aire parecía más frío de lo normal. Sofía se estremeció mientras miraba alrededor. Era exactamente como lo había visto en sus sueños. Mientras caminaban entre los árboles, el silencio del lugar se interrumpió por un murmullo. Era apenas audible, pero ambos lo escucharon. ¿Oyes eso?, preguntó Sofía, deteniéndose. Tomás asintió. El murmullo parecía provenir de todas partes, pero al mismo tiempo de ningún lugar. Era como si el bosque mismo les hablara. Siguiendo el sonido, llegaron a un claro donde había un árbol particularmente viejo y retorcido. En su base, encontraron un objeto enterrado parcialmente en la tierra, una pequeña caja de madera similar a la que Tomás había encontrado en su apartamento días antes. Con manos temblorosas, Tomás la desenterró y la abrió. Dentro había una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos, y detrás de ella, un hombre que, para horror de Tomás, se parecía a él. Esto no tiene sentido, murmuró, retrocediendo un paso. Sofía tomó la fotografía, observándola con atención. El bebé en la imagen tenía los mismos ojos brillantes que el niño de sus sueños. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tomás negó con la cabeza, pero algo en su interior le decía que la respuesta estaba enterrada en un pasado que había olvidado o que nunca había conocido. Cuando regresaron al coche, Sofía y Tomás estaban más confundidos que nunca.
Sin embargo, sabían que lo que habían encontrado era solo el comienzo. Algo los unía, algo más profundo que el acuerdo que habían firmado. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un creciente sentimiento de paranoia. Sofía comenzó a sentir que alguien la observaba constantemente, incluso en la privacidad de su ático. Tomás, por su parte, comenzó a tener lapsos de tiempo que no podía explicar, como si su mente lo transportara a otro lugar mientras su cuerpo permanecía inmóvil. El conflicto inicial estaba claro, algo extraño y poderoso conectaba sus vidas y el bebé que estaba por nacer. Pero las respuestas, y el costo de descubrirlas, aún estaban fuera de su alcance. Ambos sabían que estaban en peligro, pero lo que no podían imaginar era hasta dónde llegarían las sombras que los acechaban. El embarazo de Sofía avanzaba, y con ello, las experiencias extrañas que la rodeaban se intensificaban. Había noches en las que el silencio del ático se veía interrumpido por un sonido rítmico y constante, como un leve golpeteo. Al principio pensó que eran ramas contra la ventana, pero pronto se dio cuenta de que el sonido parecía provenir de dentro de la casa. Una noche, mientras observaba la luna desde su ventana, Sofía sintió un movimiento inusual en su vientre. No era el típico movimiento del bebé, era algo más fuerte, casi violento, como si el niño estuviera intentando comunicarse. Sofía se llevó las manos al abdomen y, por un instante, juró escuchar un susurro, una voz infantil llamándola por su nombre. Debe ser mi imaginación, murmuró, tratando de calmarse, pero no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Al día siguiente, Sofía decidió salir de la casa para despejar su mente. Caminó hasta una cafetería cercana, buscando consuelo en la rutina mundana. Mientras esperaba su orden, una anciana que estaba sentada en la mesa contigua la observaba con insistencia. Sofía, incómoda, intentó ignorarla, pero finalmente la mujer se acercó y le habló en un tono bajo pero firme. Tu hijo no es un niño cualquiera. Las palabras fueron como un balde de agua fría. Sofía retrocedió un paso, sorprendida. ¿Perdón? ¿Cómo sabe que estoy embarazada?, preguntó, con el ceño fruncido. La anciana la miró con ojos llenos de una mezcla de compasión y preocupación. Lo sé porque lo veo en ti. Hay algo oscuro rodeándote, algo que has traído contigo, aunque no seas consciente de ello. Antes de que Sofía pudiera responder, la mujer se levantó lentamente y dejó un papel en la mesa. Luego, sin decir más, salió del lugar, dejándola con un torbellino de emociones y preguntas. Sofía miró el papel. En él había una dirección escrita con letra temblorosa, junto a las palabras, busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Tomás no podía escapar de la sensación de que el pasado estaba regresando para enfrentarlo. Las noches eran insoportables, llenas de sueños en los que la mujer llorando lo llamaba por un nombre que no reconocía, Arturo. Un día, decidió buscar en las pocas pertenencias que tenía de su infancia, guardadas en una caja que había llevado consigo durante años sin atreverse a abrir. Al rebuscar entre fotografías antiguas y objetos olvidados, encontró una carta escrita por su madre. En ella, mencionaba un secreto que nunca llegó a revelarle. Si alguna vez lees esto, Tomás, quiero que sepas que hay cosas que no pude contarte, cosas que intenté dejar atrás para protegerte. Pero el pasado tiene una forma cruel de regresar, y cuando lo haga, espero que encuentres la fuerza para enfrentarlo. La carta no daba más detalles, pero encendió una chispa de incertidumbre en Tomás. ¿Qué era lo que su madre había ocultado? ¿Podría estar relacionado con lo que estaba ocurriendo ahora? Sofía no podía quitarse de la mente las palabras de la anciana, así que decidió seguir la dirección del papel. Llamó a Tomás y le pidió que la acompañara. Aunque él estaba tan confundido como ella, aceptó, sabiendo que necesitaban respuestas. La dirección los llevó a una casa vieja en las afueras de la ciudad. Era un lugar lúgubre, con ventanas cubiertas por cortinas gruesas y un jardín descuidado que parecía haber sido abandonado durante años. Cuando tocaron la puerta, una mujer de mediana edad les abrió. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de ellos. Los estaba esperando, dijo, antes de que pudieran decir nada. Sofía intercambió una mirada con Tomás,
pero ninguno de los dos dijo una palabra. La mujer los invitó a entrar y los condujo a una sala llena de libros antiguos y artefactos extraños. ¿Quién es usted?, preguntó Sofía, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Mi nombre es Ágata. Soy alguien que entiende los vínculos que ustedes comparten. ¿Vínculos? Tomás frunció el ceño. Nosotros no tenemos ningún vínculo. Ágata lo miró con una leve sonrisa. Oh, pero lo tienen. Más profundo de lo que creen. Y no es solo entre ustedes. Es con el niño. Ágata comenzó a explicarles una historia que parecía sacada de una novela de terror. Habló de un linaje antiguo, de una conexión que trascendía el tiempo y que unía a ciertas almas, llevándolas a cruzarse una y otra vez. Según ella, el niño que Sofía llevaba en su vientre era la reencarnación de un espíritu que había estado ligado a sus familias durante generaciones. El bosque que ambos han visto en sus sueños no es un lugar cualquiera. Es el umbral entre su mundo y el suyo, dijo Ágata, señalando un mapa antiguo que mostraba el bosque que ellos ya conocían. Tomás negó con la cabeza, incrédulo. Esto es una locura. No puede ser real. ¿Y qué te hace pensar que la realidad es como tú la defines?, replicó Ágata. Ambos han sentido las señales. El niño no es un niño común. Su presencia ya está alterando sus vidas. Antes de que se fueran, Ágata les entregó un libro antiguo. Estaba lleno de símbolos extraños y textos en un idioma que ninguno de los dos podía leer. Este libro contiene la verdad sobre el niño. Pero tengan cuidado. La verdad no siempre es lo que esperamos, y puede traer consigo consecuencias que no podemos controlar. Sofía y Tomás salieron de la casa con más preguntas que respuestas, pero con la sensación de que estaban un paso más cerca de entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras leía el libro en el ático, Sofía encontró una página con una ilustración inquietante, un niño de ojos brillantes, rodeado de sombras. Las palabras debajo de la imagen eran claras y escalofriantes: lo que nace del vínculo no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. El misterio estaba lejos de resolverse, pero ahora Sofía y Tomás sabían que estaban enfrentándose a algo más grande y más oscuro de lo que jamás imaginaron. El libro que Ágata les entregó permanecía en la mesa del ático, abierto en una página que Sofía no podía dejar de mirar. Las palabras en un idioma que apenas comprendía parecían quemar su piel mientras las leía, como si algo en ellas estuviera tratando de advertirle, o de arrastrarla hacia un destino que no podía evitar. A su lado, Tomás estaba sentado, mirando el texto con igual desconcierto. Ambos sabían que ese libro, con sus imágenes y símbolos extraños, era la clave para comprender lo que estaba sucediendo, pero también sentían una creciente inquietud, como si al adentrarse en su contenido, algo aún más oscuro pudiera desatarse. Esto no tiene sentido. Tomás cerró el libro con una mano temblorosa. ¿Qué significa esto? Sofía no respondía de inmediato. Sus pensamientos se desbordaban, mezclándose con los ecos de los sueños inquietantes que no dejaban de atormentarla. La idea de que el niño que llevaba en su vientre no era un bebé común la aterraba, pero la fuerza con la que la revelación se había instalado en su mente era innegable. Esa misma noche, después de la conversación con Ágata, Sofía comenzó a experimentar cambios en su cuerpo que iban más allá de los síntomas normales del embarazo. Aunque al principio pensó que eran solo nervios o el estrés por lo sucedido, pronto se dio cuenta de que lo que estaba viviendo no tenía explicación. Se despertaba en medio de la noche, sudorosa y agitada, con la sensación de que algo estaba cambiando dentro de ella. Su piel palidecía, sus manos se volvían frías al contacto, y en ocasiones sentía una presión inexplicable en su pecho, como si un peso invisible la oprimiera. A veces, podía oír el susurro de una voz lejana en sus oídos, llamándola por su nombre, susurrando palabras incomprensibles que se desvanecían tan rápido como llegaban. Tomás observaba con creciente preocupación cómo Sofía parecía desvanecerse lentamente. No solo su cuerpo estaba cambiando, sino que su energía se desbordaba hacia territorios oscuros, como si algo en su interior la estuviera reclamando, y él no podía hacer nada para detenerlo. ¿Estás bien?, le preguntaba cada mañana, pero Sofía respondía con una sonrisa forzada:
asegurando que todo estaba bajo control. Pero Tomás podía ver la ansiedad en sus ojos, y los cambios en ella no hacían más que intensificar sus propios miedos. Una noche, mientras Sofía dormía, Tomás se despertó al escuchar una risa suave. No era la risa de un niño, sino algo que parecía provenir del fondo de sus recuerdos más oscuros. Se levantó de la cama, con el corazón acelerado, y se acercó al pasillo. La casa estaba en completo silencio, salvo por esa risa etérea que lo envolvía. A medida que avanzaba por la casa, un extraño frío se apoderaba del aire, una brisa helada que no parecía tener explicación. Finalmente, llegó al ático, donde Sofía estaba acostada, sin moverse, pero con una expresión desconcertante en su rostro. La risa era más fuerte ahora, y Tomás pudo escuchar palabras, susurradas en el viento, que no podía entender. De repente, Sofía despertó, sus ojos abiertos de par en par, pero vacíos, como si estuviera mirando más allá de lo que estaba frente a ella. Tomás, paralizado por el miedo, la tomó de los hombros. ¿Sofía? ¿Qué sucede? Ella lo miró fijamente, sin reconocerlo, y entonces pronunció algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El niño no es quien crees. La voz de Sofía era distinta, algo extraña, como si viniera de alguien más. Tomás retrocedió, horrorizado por lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera decir algo más, Sofía cerró los ojos y se desmayó en sus brazos. A la mañana siguiente, Sofía despertó como si nada hubiera sucedido. No recordaba nada de la conversación, ni de su estado extraño durante la noche. Parecía como si todo hubiera sido una pesadilla. Sin embargo, Tomás no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba profundamente mal. El niño que estaba por nacer, ya no era solo un misterio. Se sentía como una amenaza, como si su presencia hubiera alterado algo en el tejido mismo de la realidad. Fue entonces cuando la llamada llegó. Era Ágata, la mujer misteriosa que había aparecido en sus vidas hacía unas semanas, para decirles que necesitaban regresar a la casa, que había algo que debían entender antes de que fuera demasiado tarde. No hay tiempo que perder, le dijo al teléfono. El niño está cambiando las reglas, y no pueden ignorarlo más. Sin dudarlo, Sofía y Tomás decidieron volver a la casa de Ágata. Sabían que lo que fuera que estuviera ocurriendo no era algo que pudieran manejar por sí solos. Necesitaban respuestas, aunque temían que esas respuestas solo trajeran más preguntas y, tal vez, más peligro. Al llegar a la casa, Ágata los recibió con una expresión grave en su rostro. Los condujo rápidamente a una sala del fondo, donde una mesa estaba llena de objetos que parecían salidos de otro tiempo, cristales rotos, figuras extrañas. Y una serie de símbolos que Tomás reconoció vagamente de los textos en el libro. El niño que llevas dentro de ti, Sofía, comenzó Ágata con voz baja, no es solo un ser humano. Es la clave para desbloquear un vínculo antiguo, uno que tiene la capacidad de destruirlo todo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar esas palabras. No sabía si estaba lista para comprender lo que Ágata estaba a punto de revelar. Hace generaciones, continuó Ágata, un pacto fue sellado entre dos linajes. Un niño nacido de un vínculo con el más allá, destinado a devolver el equilibrio al mundo de los vivos. Pero ese equilibrio tiene un precio. El niño que esperas está destinado a tomar el lugar de uno que ya ha existido, un espíritu que habita tanto en el reino de los vivos como en el de los muertos. Sofía trató de procesar las palabras de Ágata, pero el miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Su hijo era un ser que trascendía la vida y la muerte? ¿Qué implicaba eso para su futuro y el de Tomás? Ágata sacó un viejo cuaderno, cuyas páginas estaban llenas de dibujos que representaban al niño de ojos brillantes, rodeado de figuras que parecían desvanecerse en las sombras. Lo que está por suceder no es un accidente, dijo Ágata, con un tono sombrío. El niño no solo es una criatura del más allá. Él es el sacrificio necesario para que las dos realidades permanezcan unidas. Sofía y Tomás se miraron en silencio, cada uno sintiendo la enormidad de lo que se estaba revelando. El vínculo que los unía a este niño era mucho más profundo y peligroso de lo que jamás habían imaginado. El sacrificio,
continuó Ágata, se llevará a cabo cuando nazca el niño. La pregunta es, ¿quién será el sacrificio? Y más importante aún, ¿estás dispuesta a aceptar lo que eso significa? El aire en la habitación se volvió pesado, y Sofía sintió que su respiración se volvía más lenta. Tomás, por su parte, no sabía qué pensar. ¿Podrían detener lo que se había desatado, o estaban destinados a ser parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que podían comprender? El misterio estaba lejos de resolverse. La revelación de Ágata había dejado a Sofía y Tomás en un estado de parálisis emocional. Las palabras de la mujer resonaban en sus mentes como un eco constante, cada vez más fuerte. El niño que Sofía llevaba en su vientre no solo era un bebé. No solo era una vida por nacer. Era la pieza central de un misterio ancestral, un objeto de sacrificio que podría alterar el curso de la existencia misma. Sin embargo, había algo más en el aire, algo que no se decía, pero que ambos sentían. Si no comprendían completamente lo que estaba en juego, las consecuencias serían mucho más grandes de lo que podrían imaginar. Sofía no sabía cómo reaccionar ante todo esto. La mujer que había sido toda su vida, la persona que pensaba conocer tan bien, la mujer que había tomado decisiones para mantener su vida a flote. Ahora se encontraba atrapada en un giro del destino tan inesperado que ni siquiera ella podía predecir. El niño en su vientre, que una vez había sido solo un símbolo de su vida perfecta, se había convertido en una carga de responsabilidad insondable. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría si no estaba dispuesta a aceptar ese destino? ¿Qué sucedería si no podía llevar a cabo el sacrificio que Ágata les había mencionado? Tomás, por su parte, también estaba abrumado. Su primera reacción fue la negación. Nadie podría pedirle que sacrificara a su hijo, el hijo que ya comenzaba a sentir como suyo, como un ser único al que había comenzado a amar. Pero mientras más pensaba en ello, más evidente se volvía que, en alguna parte de esa oscuridad de la que Ágata les hablaba, había algo que conectaba todo. Algo que, aunque aterrador, parecía inevitable. Una semana después, Sofía comenzó a experimentar cosas extrañas en su vida cotidiana. No solo los sueños perturbadores continuaban, sino que ahora sentía que algo o alguien la observaba. La presencia en la casa parecía hacerse cada vez más intensa. Al principio, Tomás pensó que era solo el estrés del embarazo lo que la hacía sentir paranoica, pero pronto se dio cuenta de que algo realmente extraño estaba ocurriendo. Una noche, mientras se encontraba en la cocina, Sofía escuchó una suave risa provenir de una de las habitaciones. Se acercó, con cautela, pero al abrir la puerta no encontró a nadie. La risa no era humana. No era el sonido de una persona que estuviera realmente allí. Era un eco lejano, algo proveniente de otra dimensión. ¿Tomás? Llamó, pero la respuesta no llegó. En los días que siguieron, las sombras parecían alargarse. Sofía ya no se sentía a salvo en su propia casa. Sentía que su hogar había dejado de ser un refugio seguro y que, en cambio, había comenzado a transformarse en una prisión. Lo peor era que las voces seguían, cada vez más claras, susurrándole que había tomado una decisión equivocada. La culpa la corroía, pero al mismo tiempo, había algo en sus entrañas que le decía que no podía retroceder. La oscuridad que había despertado dentro de ella, ese poder del que hablaba Ágata, la estaba controlando. Y aunque intentaba resistirse, no podía evitar que ese poder la empujara cada vez más cerca de la verdad. Una noche, Tomás se despertó y notó algo diferente en Sofía. Ella no estaba en la cama, y al principio pensó que se había levantado para ir al baño. Pero al buscarla por la casa, la encontró en el pasillo, de pie frente al espejo del vestíbulo, mirando fijamente su reflejo. Su rostro estaba pálido, su expresión vacía. Y, cuando Tomás se acercó, Sofía se giró lentamente, como si hubiera estado esperando algo. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, preocupado. Sofía no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz sonó diferente, como si estuviera hablando desde una distancia que no podía alcanzar. El niño está llegando, Tomás, dijo con una calma inquietante. Tomás frunció el ceño. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz tensa. Significa que ya no podemos detener lo que ha comenzado.
Sofía volvió a mirar el espejo. El sacrificio ya está decidido. El niño será el catalizador para que todo lo que se ha mantenido oculto salga a la luz. Y nosotros seremos solo testigos. A pesar de los esfuerzos de Tomás por tratar de comprender, algo dentro de él le decía que la situación estaba fuera de su control. Cuando intentó hablar con Ágata de nuevo, ella se mostró aún más evasiva, como si el tiempo estuviera agotándose y las respuestas que les había dado ya no fueran suficientes. Sofía comenzó a desconfiar de todo lo que conocía, incluso de Tomás. El niño en su interior parecía ser la causa de su creciente distanciamiento, como si se tratara de una fuerza viva que estaba separándolos a medida que se acercaba el momento del nacimiento. La conexión que había existido entre ellos dos comenzó a desmoronarse, reemplazada por una especie de vacío que ni ellos podían explicar. «No sé quién eres ya», le dijo Sofía a Tomás una noche, con lágrimas en los ojos. «Este bebé, este niño, está cambiando todo lo que somos. Yo no soy la misma mujer que era antes de concebirlo». Tomás trató de consolarla, de asegurarse de que todo se resolvería, de que ellos podían salvarse el uno al otro. Pero dentro de él, comenzaba a sentir que no había forma de regresar. El niño no solo los había cambiado, sino que había comenzado a moldear la realidad misma de su existencia. La casa, que en sus primeros días había sido un lugar cálido y lleno de esperanza, ahora parecía estar envuelta en una niebla constante. Los ecos de las voces crecían cada vez más fuertes. Y la sombra del sacrificio, de lo que debía hacerse cuando el niño naciera, pesaba como una losa sobre ellos. Una tarde, mientras Sofía descansaba en el jardín, Tomás comenzó a investigar más profundamente el antiguo libro que había encontrado. Lo había hecho antes, pero nunca de una manera tan desesperada. Esta vez, sus ojos recorrían cada palabra, cada imagen, con una nueva urgencia. Algo había en las páginas que lo inquietaba, algo que no había entendido en su totalidad, pero que ahora parecía vital. Fue entonces cuando encontró algo que lo dejó helado. Un símbolo antiguo, grabado en las páginas del libro, coincidía exactamente con el tatuaje que Sofía había visto en su propio cuerpo en la mañana. Un símbolo que, según las escrituras, representaba la clave para desatar el poder del niño, pero también la condena de aquellos que se atrevieran a intentar detenerlo. Este símbolo estaba relacionado con un antiguo ritual, uno que no podía ser revertido. Tomás sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. ¿Podría salvar a Sofía? ¿Podrían detener lo que ya estaba sucediendo? Todo lo que había creído, todo lo que había imaginado sobre su vida con Sofía y su futuro juntos, ahora estaba al borde de un precipicio. Y la única forma de encontrar la paz sería hacer un sacrificio que ni él ni Sofía comprendían por completo. La casa de Sofía y Tomás ya no era un hogar. Había dejado de ser un lugar de refugio y se había convertido en una prisión de sombras y susurros. Los días se alargaban y la esperanza, que alguna vez había llenado sus corazones, comenzaba a desvanecerse. Sofía, en su creciente desesperación, había perdido la noción de sí misma. La mujer segura y poderosa que había sido antes de concebir al bebé ahora estaba completamente transformada, sumida en una incertidumbre que parecía engullirla por completo. Las visiones extrañas se sucedían cada vez más, las voces en su cabeza eran cada vez más nítidas. Los momentos de tranquilidad solo se interrumpían por las pesadillas que la perseguían a lo largo de la noche, y la conexión con Tomás ya no era la misma. Tomás, por su parte, observaba cómo la mujer que amaba se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que había algo más, algo oscuro y misterioso que los rodeaba, algo que no podían controlar, pero que sí podían sentir. En sus peores momentos, la ansiedad lo consumía, pues en lo más profundo de su ser comprendía que no podía proteger a Sofía de lo que estaba por suceder. Los días parecían contados. Y el bebé, el niño que iba a nacer, era el epicentro de este caos, el elemento que los ataba a un destino del que no podían escapar. Fue entonces cuando Ágata reapareció. La figura que había puesto en marcha esta cadena de eventos, la mujer enigmática que había establecido el trato con Sofía, llegó a la puerta de su casa en una fría mañana. La puerta se abrió y ahí estaba, tan serena y decidida como siempre, como si el paso del tiempo no hubiera tocado ni un solo hilo de su existencia.
Su mirada penetrante reflejaba una sabiduría antigua, la misma que había marcado su vida, en la que había hecho pactos más allá de lo entendible. El momento ha llegado, dijo Ágata con voz firme, como si no hubiera nada más que decir. Sofía la miró fijamente, con el miedo reflejado en sus ojos. Había algo en esa mujer que la aterraba, algo que no lograba comprender, pero que sabía era clave para entender todo lo que había estado ocurriendo. En su interior, Sofía sentía una presión insoportable, como si las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran encajando en su lugar, pero a un costo que no estaba dispuesta a pagar. Ágata caminó hacia el salón, sin esperar invitación, con una confianza desbordante. Tomás la observó en silencio, incapaz de interrumpir. Las palabras que Ágata pronunciaba a menudo parecían tener un peso más allá del lenguaje humano, como si el simple acto de hablar pudiera alterar la realidad misma. El niño está listo, dijo, mientras Sofía se mantenía en un rincón, con la mirada fija en el suelo. El sacrificio debe hacerse ahora, antes de que el ciclo se cierre. Tomás intentó interrumpirla, pero algo en su interior lo detuvo. Había escuchado las advertencias de Sofía, había sentido la oscuridad que se cernía sobre ellos, pero también sabía que si no actuaban ahora, las consecuencias serían aún peores. El futuro de su hijo estaba en juego, y aunque el sacrificio parecía inhumano, había algo en esa oferta que lo mantenía anclado a la realidad. A medida que la fecha de nacimiento se acercaba, la tensión en la casa aumentaba. Sofía se encontraba más aislada que nunca, temerosa de lo que podría descubrir, de lo que su hijo representaría. La promesa de Ágata, el misterioso trato que había hecho en el pasado, ahora parecía imposible de romper. Y entonces, cuando Sofía menos lo esperaba, el bebé nació. El dolor del parto fue inmenso, pero al mismo tiempo, Sofía sintió que una parte de ella misma se desprendía, como si el nacimiento no solo trajera consigo una nueva vida, sino también una verdad más profunda. Y cuando finalmente sostuvo al niño en sus brazos, el mundo pareció detenerse por un momento. El pequeño bebé, tan frágil y puro, parecía ser la respuesta a todos los enigmas. En su rostro, Sofía vio algo que no podía identificar, pero que sabía no era normal. Los ojos del bebé eran diferentes. No tenían el brillo tierno de un recién nacido, sino una profundidad oscura, insondable, como si llevaran consigo un conocimiento ancestral, uno que solo podía provenir de un lugar que no pertenecía a este mundo. Tomás estaba en la habitación, a su lado, observando con asombro y horror. El niño era hermoso, pero al mismo tiempo, había algo en el que no podía comprender, algo que lo dejaba inquieto. Los ojos del bebé, fijos en él, parecían leer su alma. Era como si el niño ya supiera lo que iba a suceder, como si estuviera esperando, aguardando el momento en que la decisión final tuviera que tomarse. Y así, el sacrificio se hizo inevitable. Mientras Sofía miraba al bebé, su mente se inundó con fragmentos de recuerdos, visiones distorsionadas de su pasado, de su encuentro con Ágata, de la decisión que había tomado meses atrás. Y entonces lo comprendió todo. El niño que acababa de dar a luz no era solo un bebé. No era solo su hijo. Él era la clave para desatar un poder antiguo, uno que solo podría manifestarse si se realizaba el sacrificio que Ágata les había propuesto. El trato con el vagabundo, el intercambio de dinero por un hijo, había sido solo la primera fase de un plan mucho más grande. El bebé no era una simple moneda de cambio, era la pieza central de un ritual ancestral que llevaría al mundo a un nuevo ciclo de oscuridad y poder. Sofía había sido manipulada desde el principio, pero no solo ella. Todos ellos estaban atrapados en una red tejida por fuerzas mucho más grandes que ellos, fuerzas que ahora, al nacer este niño, se desatarían sin que pudieran detenerlas. Con lágrimas en los ojos, Sofía entendió que el sacrificio era real. El niño debía ser entregado, y solo entonces, el misterio que había marcado sus vidas durante tanto tiempo se resolvería. Pero, a medida que esa verdad se manifestaba, Sofía también comprendió que esa resolución no sería el fin. Sería solo el comienzo de algo mucho más oscuro, mucho más grande que ellos dos. Tomás, al ver la resignación en los ojos de Sofía, supo que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. El futuro de su hijo estaba sellado.
Y lo peor de todo era que ni él ni Sofía podían imaginar las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer. La historia de este niño, nacido de un pacto oscuro, acababa de comenzar. Y su destino, al igual que el de Sofía y Tomás, estaba marcado por las sombras. Sofía y Tomás se encontraban en el umbral de una decisión irrevocable, arrastrados por una fuerza que ya no podían controlar. Cada momento de indecisión, de duda, solo aumentaba la presión que sentían, como si el mundo mismo estuviera esperando que cometieran el acto definitivo. El último sacrificio que podría liberar o condenar sus almas para siempre. El nacimiento del bebé había revelado lo que ya temían: su hijo no era solo una víctima de un destino trágico, sino un vínculo crucial en una red de fuerzas más allá de su comprensión. Sofía miraba al niño, que yacía en sus brazos, ajeno a la tormenta de emociones que asolaban a su madre. ¿Cómo podía este pequeño ser, tan vulnerable, estar tan intrínsecamente ligado a un futuro tan oscuro? Sus ojos, profundos y penetrantes, la seguían con una intensidad que la inquietaba, como si el bebé la estuviera observando con una sabiduría más allá de su edad. Tomás, de pie junto a ella, sentía que el peso de las decisiones pasadas recaía sobre él con una fuerza insoportable. En su corazón, aún ardía la chispa de la esperanza, una chispa que no sabía si debía mantener viva o dejarla extinguirse junto con todo lo que conocían. Durante días, había intentado racionalizar la situación, buscar alguna salida, algún atisbo de redención. Pero lo que descubrió era aterrador: el sacrificio era inminente, y aunque aún tenían la oportunidad de tomar otro camino, sabían que la conexión con Ágata, la mujer que había orquestado todo desde el principio, había dejado de ser un simple vínculo de negocios. Había algo mucho más profundo, mucho más oscuro, que los ligaba a ella y a su hijo. Una noche, mientras la casa se sumía en la quietud, Ágata apareció nuevamente. Esta vez, su presencia era más inquietante que antes. En su rostro, ya no había aquella sonrisa enigmática que tanto desconcertaba a Sofía, sino una expresión grave, casi solemne, como si estuviera al borde de una verdad que podía cambiarlo todo. Su llegada no fue anunciada, no hubo llamada previa, solo la oscuridad que se extendía por la habitación y su figura, que parecía materializarse de la nada. «El tiempo se ha agotado», dijo Ágata, con voz tranquila pero tajante. «La oscuridad que hemos evocado está cerca de manifestarse. El ciclo debe cumplirse». Tomás se adelantó, intentando sostener las riendas de su angustia, pero su voz temblaba al intentar hacerle frente. «¿Qué quieres de nosotros, Ágata?», preguntó con desesperación. «¿Qué tienes planeado para este niño? Esto no es justo. No es solo un bebé, es nuestro hijo, y tú solo lo ves como una herramienta». Ágata lo miró fijamente, sus ojos negros como la noche reflejaban una comprensión que iba más allá de lo humano. No era miedo lo que sentía, ni siquiera remordimiento, solo una profunda calma, como si todo estuviera siguiendo un curso natural y necesario. «No entiendes, Tomás», dijo Ágata, acercándose lentamente, mientras sus palabras resonaban en la habitación como un eco distante. «Este niño no es solo tu hijo. Él es un vínculo entre dos mundos. Un ser capaz de trascender lo que ustedes consideran como realidad. La oscuridad que ha estado esperando este momento no es algo que pueda ser detenido por simples emociones humanas. Este sacrificio es la única manera de abrir el portal que llevará a la humanidad a un nuevo ciclo. Un ciclo en el que el miedo y la desesperación desaparecerán, reemplazados por el poder, el control, la renovación». Tomás intentó gritarle, pero la voz de Ágata se levantó por encima de él, como si tuviera la capacidad de aplastar cualquier intento de resistencia. «El sacrificio está en tus manos. Lo has sabido desde el principio. Lo único que quedaba era aceptarlo». La noche parecía consumirse con las palabras de Ágata, y Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con los ojos clavados en su hijo, finalmente habló, su voz quebrada por la angustia. «¿Cómo puedes decir eso?». Su pregunta salió como un susurro desesperado. «Este niño es mi hijo. Mi hijo. ¿Cómo puedo entregarlo después de todo lo que hemos vivido juntos? ¿Después de todo lo que ha pasado?». Ágata no titubeó. Su respuesta fue fría, casi impersonal.
Porque tú también tienes un propósito, Sofía. Eres parte de algo mucho más grande. Este niño, este sacrificio, es la clave para lo que viene. Si no lo haces, si no lo entregas, el ciclo se interrumpirá, y la oscuridad arrasará con todo lo que conoces. La humanidad caerá en una era aún más oscura, en la que nadie podrá escapar de lo que está por llegar. Las palabras de Ágata parecían estar impregnadas de una verdad ineludible, de un poder absoluto que no podían ignorar. Y mientras Sofía miraba al niño, que aún dormía pacíficamente, una parte de ella entendió lo que debía hacer, aunque el costo fuera más grande de lo que podía soportar. Era un sacrificio, sí, pero también era una elección. Sofía sentía que estaba tomando el destino de toda la humanidad en sus manos, y aunque las dudas seguían ahogándola, algo dentro de ella le decía que no había marcha atrás. Con una mirada perdida, dejó escapar un suspiro profundo, uno que parecía venir de lo más profundo de su ser, como si la vida misma le hubiera arrancado su humanidad para dejarla sola en este punto de no retorno. ¿Qué debo hacer?, preguntó Sofía, finalmente, su voz quebrada. Ágata sonrió, una sonrisa que no era amable, pero sí sabia. Lo sabes, Sofía. El niño debe ser entregado. Hazlo ahora, antes de que la oportunidad se cierre para siempre. El destino estaba sellado. Las palabras de Ágata resonaban en la mente de Sofía mientras, lentamente, se acercaba al niño que había dado a luz, al ser que había sido su esperanza y su amor, y que ahora se convertía en la llave de un futuro incierto. Tomás, al lado de ella, no pudo hacer nada más que mirar con una mezcla de desesperación y aceptación. Las luces de la casa parpadeaban, como si el mismo hogar estuviera temblando ante lo que se estaba a punto de hacer. Sofía extendió sus manos hacia el bebé, sintiendo la calidez de su piel, el latido de su pequeño corazón. Y por un momento, antes de entregarlo a las manos de Ágata, pensó en lo que perdería. El amor, la inocencia, la vida misma. Pero su sacrificio era necesario, o eso pensaba. La oscuridad debía tomar forma para que algo nuevo pudiera nacer. Algo más grande. Con lágrimas en los ojos, Sofía dejó que Ágata tomara al niño en sus brazos, y con ese acto, la conexión entre los mundos se selló. La historia de ese niño no había terminado. Era solo el principio de una era que no podría ser detenida. La oscuridad había comenzado a despertarse. Y ahora, nada quedaba por hacer. En la quietud de la noche que seguía al sacrificio, Sofía se encontraba en el borde de la rendición, de pie frente a lo que había dejado atrás, el niño que alguna vez pensó que sería su esperanza. El futuro que había soñado con abrazar, ahora perdido para siempre en las manos de alguien más. En su corazón, las preguntas seguían resonando, amplificadas por el vacío de lo irreversible. ¿Fue realmente necesario? ¿Era este el precio que debía pagar por un futuro incierto? Las palabras de Ágata seguían retumbando en su mente, como un eco lejano y oscuro. Pero había algo más profundo que la arrastraba, algo que iba más allá de la tristeza o la culpa. Era la sensación de que el amor, la esperanza y la vida misma, a pesar de los sacrificios que a veces parecen inevitables, nunca desaparecen por completo. En algún rincón del alma humana, siempre queda una chispa de luz, incluso en la más profunda oscuridad. Era algo que Sofía había olvidado durante tanto tiempo, algo que había dejado de ver mientras se perdía en la vorágine de las decisiones que definieron su vida. El sacrificio que había hecho no era solo por un hijo, ni por la humanidad, ni siquiera por el destino que Ágata le había prometido. Era por ella misma. Porque, a pesar de todo, el verdadero poder no residía en lo que había entregado, sino en lo que había encontrado en su interior. Sofía había redescubierto su capacidad para amar, para sacrificar, y sobre todo, para elegir, incluso cuando el camino parecía estar marcado por la fatalidad. Y mientras observaba el amanecer asomando tímidamente sobre el horizonte, Sofía comprendió que los eventos, aunque terribles, habían cambiado algo en ella. En su dolor había algo de liberación. La oscuridad que había temido no era el fin, sino un recordatorio de que siempre hay espacio para la transformación, para el renacimiento, incluso cuando parece que todo está perdido. Lo que realmente importaba, lo que había sido la lección más valiosa de todas,
era que la vida no se mide por los sacrificios que hacemos, sino por las decisiones que tomamos para encontrar paz dentro de nosotros mismos. Tomás, que había permanecido en silencio a su lado, la miró con una mezcla de temor y esperanza, como si él también estuviera experimentando esa misma revelación. Las lágrimas que caían de sus ojos no eran solo de tristeza, sino de algo más, la aceptación de que, al final, la vida sigue. Porque, aunque el futuro estuviera marcado por la incertidumbre, siempre hay algo nuevo por descubrir, algo que nos empuja a seguir adelante, a pesar de todo. Y así, en ese instante, Sofía entendió que a veces, los sacrificios más grandes nos enseñan las lecciones más profundas. Que, incluso en medio del dolor y la pérdida, siempre hay una razón para seguir buscando la luz. La oscuridad, aunque espantosa, es solo una sombra pasajera, que se disipa con la llegada de un nuevo día. Es fácil perderse en la desesperación cuando las circunstancias nos arrastran, pero lo que realmente define nuestro camino no es lo que nos sucede, sino lo que decidimos hacer con lo que tenemos. Las decisiones que tomamos, las que nos parecen pequeñas o insignificantes, son las que nos forman y nos dan forma. Así que, la verdadera lección de esta historia no es sobre sacrificios ni destinos oscuros, sino sobre la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos para seguir adelante. Incluso cuando todo parece haber cambiado para siempre. En la vida, siempre hay una chispa de luz, incluso en las noches más oscuras. Lo importante no es la oscuridad que nos rodea, sino cómo elegimos caminar hacia la luz.